Me llamo César y le relato mi historia. Miren, yo estaba tratando de recuperar mi matrimonio. La verdad es que tiempo atrás yo lo había regado. Había engañado a mi esposa con una relación que duró 2 meses mientras me fui a trabajar fuera. Para ese entonces ya habían pasado 2 años de que ella se había enterado de todo. Yo sabía perfectamente que hice mal, pero mi intención seguía siendo la misma. Quería recuperar lo nuestro. Para ese entonces yo ya había dejado aquel trabajo y estaba en otro lugar. Llevaba ya varios meses ahí trabajando, pero lo único que conocía era a don Francisco. De su familia yo no sabía absolutamente nada. Todo cambió cuando don Francisco se enfermó. Ahí fue cuando sus hijos empezaron a ir para hacerse cargo del negocio. Y poco después conocí a su esposa. La verdad es una mujer muy guapa y se ve joven, mucho más joven que él. Empecé a tener más trato con la señora que con sus propios hijos. Ella se fue metiendo cada vez más en el negocio y como yo era prácticamente nuevo y había cosas que no sabía, me tenía que dirigir a ella para todo. Fue ahí donde empecé a notar algo raro. Sentía que buscaba una cercanía conmigo que no era normal. Parecía que me coqueteaba, pero yo no quería imaginarme cosas de más. Un día ella nada más me hace una seña con la mano y me dice, ven a la oficina. Dejé lo que estaba haciendo y fui. De la nada me sale con que me va a cambiar de área, que me va a pasar a ventas. Imagínense la cara de todos mis compañeros, se quedaron sorprendidos. Yo estaba en el almacén y prácticamente era el nuevo. Para que te pasen a ventas, en ese lugar tenías que picar piedra mucho tiempo. Yo me sentía extraño, no entendía por qué de la nada me estaba dando ese lugar a mí. Obviamente los rumores no tardaron en soltarse. Entre mis compañeros escuchaba el cuchicheo y no faltaba el que me decía, ¿no crees que te puso ahí por tu buen trabajo? Te puso ahí porque tú le gustas. Ellos también se daban cuenta de la movida. Yo trataba de fingir que no sabía nada, de hacerme el desentendido, pero sí lo sentía. Algunos hasta se molestaron conmigo y me dejaron de hablar. Se armó todo un rollo en el trabajo por ese cambio tan repentino. En mi casa la verdad es que íbamos al día. Ese cambio, aunque me sacó de onda, fue un alivio por la lana. Pero al mismo tiempo no lo sentía como un logro real. No sé cómo explicarlo. Cuando le di la noticia a mi esposa, ella se puso feliz. Estaba convencida de que era por mi buen trabajo. Obviamente no le iba a decir que yo sentía que la dueña me estaba echando el ojo. Imagínense, no quería que se sintiera mal, y menos con lo que ya traíamos cargando. Si esto hubiera sido en otra situación, yo habría estado más que contento porque siempre he sido de los que trabajan duro y quieren subir. Pero en el fondo yo sabía que no me merecía un ascenso así de rápido. Ya en ventas, la cercanía con la señora se volvió constante porque su oficina estaba prácticamente al lado de los mostradores. Ella siempre mantenía la puerta abierta, así que me veía todo el día. Yo me sentía súper incómodo, estaba ahí acomodando cajas o haciendo lo mío y cuando volteaba la sorprendía mirándome fijamente. Era una sensación muy extraña. A veces llegaba con ropa muy sugerente o se ponía en posiciones medio raras, como buscando que yo la observara. Yo trataba de hacerme loco y no verla, pero a veces se me olvidaba, volteaba sin querer y me topaba con eso. No es como que uno siempre quiera o que siempre te guste la atención. En ese momento yo sentía esa presión en el pecho de saber que me estaban observando y no por mi trabajo, sino con otra intención. Era una situación muy pesada. Por otro lado, en mi casa las cosas iban súper bien. Mi esposa estaba contenta conmigo y yo también me sentía feliz porque al parecer ese mal episodio que yo mismo había provocado por fin estaba quedando en el pasado. Pero por dentro yo traía una presión muy fuerte. De verdad, casi ni podía dormir. No me sentía a gusto en el trabajo, pero no hallaba cómo explicárselo a ella. Me daba un miedo tremendo que si le decía la verdad, ella pensara mal o que los problemas de antes regresaran. Estaba entre la espada y la pared. Llegó el día de paga y cuando revisé lo que me había dado la dueña, me saqué de onda. Era casi el doble de lo que yo ganaba. Me quedé helado, hasta pensé que se había equivocado al contar. Así que me regresé a la oficina y cuidando que nadie me viera, le dije, oiga, creo que me dio dinero de más. Ella nada más soltó una sonrisa y me dijo, no, es lo que te mereces. Has sido un muy buen trabajador y de ahora en adelante eso es lo que vas a ganar. En el fondo yo sabía perfectamente que ese dinero no iba a ser de a gratis. Sabía que lo hacía por algo. Me preguntaba cómo me lo iba a querer cobrar después o qué iba a querer que yo hiciera.
Pero luego me puse a pensarlo bien y dije, bueno, es mucho dinero y nos hace falta. Así que decidí quedarme callado. Agarré el dinero y me hice la idea de que, según yo, era por mi trabajo. Prefería hacerme el ciego y el sordo, como si no me diera cuenta de sus verdaderas intenciones. Mi tirada era, mientras no pase nada más, yo sigo aquí y aprovecho el dinero. No pasaron ni 2 semanas cuando la señora me vuelve a llamar a la oficina. Me dijo que uno de sus hijos llegaría más tarde y me pidió un favor personal. Quería que me fuera con él a su casa. Según ella, necesitaban ayuda para mover unas cosas porque se estaban mudando de casa. Como don Francisco estaba enfermo, no había quien les echara la mano con lo pesado. Yo no supe qué decir, pero como era la jefa y me estaba pagando el doble, pues no tenía manera de negarme. Llegamos a su casa y ahí estaba don Francisco. En cuanto me vio, me empezó a interrogar. Quería saber cómo iba el negocio y cómo estaban todos allá. Pero de repente me suelta una pregunta que me puso frío. Me preguntó que su esposa cómo se estaba portando. Yo, para no entrar en detalles, le dije que todo estaba bien, que ella lo estaba manejando todo de buena forma. Él nada más suspiró y me dijo, ay, pues a ver si no la riega. Porque yo la conozco y ella no sabe nada del negocio, pero está terca con que lo quiere dirigir. Y pues yo ahorita, así enfermo, no puedo hacer mucho. Pero la cosa no paró ahí. Se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor personal? Fíjate que acá entre nos, la verdad, yo no confío en mi esposa. Don Francisco era un señor común y corriente, a pesar de que era el dueño, no era nada formal, era de esos señores de antes, muy sencillos en su forma de hablar. En eso se me queda viendo y me dice, a ver, mijo, sácate unas cervezas de ahí, del refri, así como si nada, como si fuera un amigo de toda la vida. Y ahí estábamos los dos, tomándonos una cerveza, y me sentí en una situación bien rara. La esposa dándome dinero de más y el esposo pidiéndome que tomara con él para soltarme la lengua. Me dijo que me iba a dar una lana extra si yo aceptaba ser sus ojos ahí en el negocio. Me pasó su celular y me dijo, a ver, pon ahí tu número y agrégame al WhatsApp. En cuanto veas algo raro, cualquier movimiento extraño de mi esposa, me avisas. Luego se me quedó viendo con una cara de resignación y me dijo, es que mi esposa, ¿para qué te cuento? Es canija, pero pues, ¿qué hace uno, verdad? Ya estamos aquí. El señor ya sabía perfectamente de qué pie cojeaba su mujer, pero quería que yo fuera el soplón. Imagínense cómo me sentía yo. ¿Cómo le iba a decir en su cara que la señora se me estaba lanzando a mí? Me sentí atrapado y no sabía ni qué cara poner. Los días siguientes fueron muy tensos, porque la señora ya no disimulaba y terminó pidiéndome mi número personal. Yo no quería darle mi número para evitar problemas, pero tampoco quería negárselo por miedo a perder el aumento de sueldo que tanto nos ayudaba en casa. Lo más extraño fue que a los 10 minutos de haberle dado mi número, recibí un mensaje de don Francisco, preguntándome si todo estaba bien. Entré en pánico pensando que él se había enterado de alguna forma. Me puse a sudar frío y me quedé bloqueado frente a la pantalla, sin saber qué contestarle para no levantar más sospechas. Solo alcancé a contestarle que sí. Él me respondió de inmediato, muy bien, entonces ya estamos. Ya quedamos en algo, ¿eh? Me di cuenta de que no sabía nada. Llegó mi hora de comida y me fui a la salita de descanso. Mientras comía, sentía la mirada de la señora desde su oficina. De repente mi celular vibró. Era ella. Me había mandado una foto suya en lencería muy provocativa. Sentí que eso terminaba por complicarme todo porque ya no eran sospechas. Ya no me podía hacer el loco. Ese día en casa me sentía extraño, no sabía qué hacer. Estaba metido en un gran problema porque aunque la señora me pagaba bien, el señor me había ofrecido aún más dinero. Pude haberme aprovechado de la situación, pero era casi inevitable que algo sucediera entre ella y yo. Si quería que el plan funcionara, no podía simplemente seguir haciéndome el desentendido. Ahora la situación había cambiado. Yo nunca hago eso, se los juro. Bueno, no lo juraré, pero yo casi nunca me acuerdo de Dios. Ni siquiera voy al templo, ni a misa, ni nada. Sin embargo, en ese momento estaba tan confundido que lo único que se me ocurrió fue pedirle a Dios que me ayudara. No sabía qué hacer, no quería engañar a mi esposa otra vez, pero también necesitábamos el dinero y podía aprovecharme de la situación. Recuerdo que estaba en la sala, incluso cerré los ojos y le pedí a Dios que me ayudara, que me echara la mano. Yo creía que mi esposa estaba dormida, pero cuando abrí los ojos, ella estaba ahí en el pasillo.
Se sorprendió al verme así y asustada me preguntó, ¿está pasando algo? ¿Qué tienes? Dime, ¿algún problema? ¿Por qué no me cuentas qué te está pasando? No sé cómo ni por qué, pero empecé a hablar de corrido. Le platiqué la situación desde el principio, sin pausas y sin parpadear. Ella me observaba mientras yo hablaba y hablaba, sentía que con cada palabra me liberaba de toda esa presión. Cuando terminé de contarle, creí que ella me culparía o me diría que yo había hecho mal por seguir el juego, pero lo único que me dijo fue, amor, todo está bien, no te preocupes, tienes que dejar ese trabajo, no puedes continuar ahí, te vas a meter en problemas. Ella me advirtió que el patrón era uno de esos señores de rancho y que si se enteraba de que su esposa andaba detrás de mí, podría hacerme daño. Me sorprendí muchísimo, yo esperaba que se lo tomara de otra manera y que no me apoyara, sobre todo por lo que ya había pasado antes. Le dije, entonces renuncio, si lo hago mañana no me van a dar mi liquidación completa. Empecé a ponerle mil trabas, preocupado por el dinero, pero ella fue tajante. Me dijo, no, no pasa nada, de hecho, ni siquiera te presentes. Esa señora se lo puede tomar a mal y meterte en un problema todavía más grave. Y me dijo, lo que debes hacer es simplemente dejar de ir. Aproveché el horario en el que la señora todavía no llegaba y le di la noticia a uno de sus hijos. Él me dijo que estaba bien, que no había problema y que si quería regresar en cualquier momento, las puertas estaban abiertas. Yo fingí que todo estaba normal. Al salir de ese lugar, sentí que me quitaba un peso inmenso de encima. No tenía idea de cómo íbamos a cubrir los gastos, pero al ver a mi esposa, noté en ella una tranquilidad absoluta. No parecía preocupada por el dinero. Mi esposa me dijo, ahora tienes que bloquear al señor y a su esposa también. Dale la vuelta a la hoja, olvídate de esa situación y empecemos a buscar un trabajo. Vamos a empezar de nuevo otra vez. Me sorprendió la madurez y la inteligencia con la que ella se tomó todo. En lugar de reclamos, me dio una salida. En ese momento entendí lo afortunado que era tener a una mujer así a mi lado y lo tonto que había sido en el pasado al arriesgarlo todo por absolutamente nada. Por eso comparto mi historia. Todos cometemos errores. Yo cometí uno muy grande en el pasado y estuve a punto de caer en otro, pero al final logré recapacitar. No arriesgues lo verdadero por algo vacío. Valora lo que tienes porque una mujer así no se encuentra dos veces en la vida. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Saúl Robles y yo cuento las historias que ustedes, los suscriptores, me envían. La historia de hoy nos deja una reflexión profunda sobre el valor de la lealtad y las segundas oportunidades. A veces la vida nos pone pruebas disfrazadas de dinero o de tentación, pero como vimos hoy, el verdadero tesoro no es lo que entra al bolsillo, sino la persona que está dispuesta a sostenerte la mano cuando todo se está cayendo a pedazos. Si tú tienes a tu lado a alguien que a pesar de tus errores pasados decide creer en ti y ayudarte a ser una mejor versión, no lo tomes a la ligera. Esa lealtad es un regalo que no todos reciben. No cambies lo que es eterno por algo que es solo pasajero. Valora, cuida y sobre todo respeta a quien decidió quedarse cuando tenía todos los motivos para irse. Y recuerda que si tú tienes una historia que contar, no dudes en enviármela a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video en una siguiente historia. Adiós.